Estamos hablando decía, de señales de los últimos tiempos, y la semana pasada hablamos del carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿se acuerdan? ¿Cómo era el carácter o cómo está profetizado que ha de ser o que es el carácter de los hombres de los últimos tiempos? ¿Se acuerdan? Segunda de Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que en los últimos días debes de saber que el carácter de los hombres sería amadores de sí mismos, intemperantes, sin afecto natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo, hermanos, lo estamos viendo de una manera muy palpable, ¿cierto? ¿Cierto? No me asusten, hermanos. Digo yo que no me asusten en el sentido de que yo creo que todos estamos viendo una realidad, que la maldad siempre ha existido y siempre la humanidad ha estado bajo la maldad y se ha comportado en maldad. Pero en los últimos días, hermanos, estamos viendo un aumento de esa maldad, ¿cierto? Sí, ok. Y yo creo que si no lo estamos viendo, deberíamos de decirle al Señor que abra nuestros ojos y nos ayude a poder entonces discernir los tiempos. ¿Se acuerda? Como Jesús le dijo a aquellas personas que eran expertas en el tiempo, pero no discernían las señales de los últimos tiempos. Otra de las señales, mis amados hermanos y hermanas, que tenemos en la palabra del Señor de los últimos tiempos es la apostasía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Apostasía. ¿Sí? A ver, levánteme su mano. Me interesa saber. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Deje su mano arriba. Apostasía. Ahora, los que la hemos escuchado, la pregunta es, ¿qué significa apostasía? Bueno, gracias Arturito. Ahora vamos, gracias Arturo, ahora vamos a entrarle a todo eso, porque es necesario, pero mi hermano está diciendo una gran verdad, solo que faltan algunas cosas ahí alrededor, ¿verdad? Que podríamos nosotros pasar por alto, ¿verdad? Pero generalmente significa eso que dijo mi hermano, alejarnos de la verdad, ¿sí? Alejarnos de la verdad. Bueno, vamos a ver que en el pasaje que vamos a ver esta mañana, Jesús le hizo una advertencia muy importante a sus discípulos, ¿sí? Muy importante. Recordemos que los saduceos y los fariseos habían venido a Jesús con una solicitud. ¿Ustedes se acuerdan qué solicitud vinieron a hacerle a Jesús? Lo vimos la semana pasada. Vinieron a decirle para tentarle que hiciera una señal del cielo, ¿sí? Era de alguna manera como diciendo, para que creamos. Entonces, si nos convences vamos a creer, y si no, pues entonces no vamos a creer, ¿verdad? Ok, este pasaje que vamos a ver hoy, de esta advertencia sobre la apostasía, es algo que Jesús luego lo amplía mucho más en el capítulo 24 del mismo Evangelio de Mateo. ¿Alguien se acuerda de qué habla Jesús específicamente o cuál es el tema central de Mateo 24? Las señales antes del fin y también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la predicación de esta mañana se llama Jesús y la apostasía. Lo que Jesús está haciendo aquí, vamos a ver, es advirtiendo a sus discípulos sobre la apostasía de estas personas, de los fariseos y de los saduceos. Quiero que vaya conmigo, por favor, al pasaje donde vamos a estar esta mañana, principal, que es Mateo 16,
del verso 5 al verso 12. Búsquelo ahí para que pueda estar juntamente, darle seguimiento conmigo. Vamos a leerlo, vamos a leerlo cuidadosamente. Recuerda, mi amado hermano y mi hermana, la Biblia se debe de leer de una manera muy cuidadosa. Y cuando digo cuidadosa, no es temerosa, en el sentido de temor humano. No, estoy diciendo de prestarle mucha atención a todo lo que uno lee, para poder entender entonces lo que la Biblia quiere decirnos. Está conmigo ahí en Mateo 16, del 5 al 12, dice así: llegando sus discípulos, esto es después de aquel evento, después del evento que ellos vinieron a tentarlo y todo lo demás, dice, llegando sus discípulos al otro lado, o sea, eso es que cruzaron al otro lado del lago, dice, se habían olvidado de traer pan. Un detalle muy importante, ¿verdad? Se les olvidó llevar pan. Y Jesús les dijo, mirad. Este mirad es, presten mucha atención, ¿sí? Estén muy alertas. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué entendieron ellos cuando Jesús les dijo eso? Ellos no entendieron en primera instancia el mensaje de Jesús. ¿Ellos qué entendieron? Ellos pensaban dentro de sí mismos diciendo, esto dice ¿por qué? Porque no trajimos pan. O sea, el Señor nos está reprendiendo porque no trajimos pan, ¿verdad? Pero vea lo que dice, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, ¿por qué ustedes toman esto que les he dicho de esta manera? Dice que no tenéis pan, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7,000 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis? Dice que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron. Entonces les cayó la peseta, como decimos, ¿verdad? Popularmente. ¿Y qué entendieron? Que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina. O sea, en otras palabras, de las enseñanzas de ellos, de en qué estaba la fe de ellos puesta, sobre qué reposaba la fe de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? ¿Cuáles eran sus confesiones de fe? ¿Qué era lo que ellos creían? Y a esto es lo que Jesús le hace una seria advertencia a sus discípulos, que tengan cuidado con eso. Ellos entendieron posiblemente en su humanidad, obviamente en su humanidad, que Jesús estaba diciendo posiblemente que la levadura con la que le daban el pan los fariseos y los saduceos posiblemente tuviera algo perjudicial para ellos. Pero luego entendieron que Jesús no estaba hablando en un sentido natural, sino que estaba hablando en un sentido espiritual, ¿sí? Y que había aquí una enseñanza de Jesús para ellos vital. Escuche esta palabra, vital. O sea, sumamente importante. No era cualquier enseñanza, no era cualquier advertencia. Veamos un poquito, como ustedes saben, que no solamente es que me gusta hacer, sino que creo que es lo propio cuando leemos un pasaje de las Escrituras,
que debemos de ver el contexto histórico, cultural, religioso y demás para poder entender un poco más. Ya vimos que en los versos anteriores lo que había pasado, ¿sí? Esta manifestación de los fariseos y los saduceos hablaba de algo grave, hablaba de algo muy serio, que posiblemente los discípulos de Jesús no lo tenían claro, ni lo tenían presente, como Jesús sí lo tenía presente, ¿sí? Jesús sí entendía, ¿verdad? Y por eso fue que les dijo: ninguna otra señal a ustedes les va a ser dada, sino la señal de Jonás. ¿Y en qué consistía la señal de Jonás? Que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y luego se levantará, luego resucitará. ¿Sabe qué, mis amados hermanos y mis hermanas? Si leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y en el verso 22, podemos ver que a donde Jesús fue con sus discípulos fue a Betsaida, ¿sí? Ellos estaban en la parte occidental y fueron a la parte oriental. O sea, estaban en la parte occidental y fueron a la parte oriental, fueron a Betsaida, que era un pueblo, era una comunidad, era un pueblito que estaba ahí en las márgenes del lago este de Galilea, ¿verdad? Esta confrontación que se había dado de Jesús con los fariseos y los saduceos dio pie para esta grandísima enseñanza. Qué hermoso, ¿no? Jesús utilizaba todas las cosas y todos los momentos, los momentos normales de la vida, pero usaba también los momentos caóticos que se presentaban en la vida para darles una enseñanza vital a sus discípulos. Y en este caso, la enseñanza estaba basada en el hecho de que ellos tenían que tener claridad sobre la doctrina que tenían los saduceos y los fariseos, y ellos debían de tener cuidado. Ellos deberían de estar entendidos para no caer y no seguir el mismo error en el que ellos estaban. Vamos a ver. Yo esto lo habíamos visto al principio cuando empezamos el estudio de Mateo, y no recuerdo si lo habíamos hecho exactamente de esta manera, pero hoy quisiera que lo hagamos. ¿Quiénes eran los fariseos, por ejemplo, y los saduceos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué Jesús habla de esa manera y advierte de que hay apostasía en estas personas? De que estas personas no están conforme a la verdad. A ver, ¿quiénes eran, por ejemplo, los fariseos? Voy a decirle algunas cosas importantes de ellos, generales de ellos, para que podamos tener una idea de quiénes eran los fariseos y dónde estaba el hecho de que tenían que tener cuidado de ellos. Mire, los fariseos formaron parte de un movimiento político y religioso que se desarrolló al interior del judaísmo. Dentro de la religión judía se desarrollaron estas otras sectas judías también, por ejemplo, como el fariseísmo. Nació, entre otras razones, como un rechazo a los saduceos. ¿Sí? Nació como una reflexión o una reacción a la doctrina de los saduceos. Este movimiento farisaico surgió hacia el año 150 antes de Cristo. 150 años de que el Señor naciera y viniera y se enfrentara a ellos, ya había nacido este movimiento, esta secta, para fortalecerse en los siglos siguientes
hasta dar lugar a lo que se le conoce como judaísmo rabínico. Para los días de Jesús había un judaísmo rabínico, era un judaísmo, una religión, una fe basada en las conclusiones de los rabinos, de lo que los rabinos concluían que la Torá, que la Biblia, que el Antiguo Testamento enseñaba. Fue en esta época que varios grupos de judíos formaron sectas religiosas. Esos grupos o sectas discutían cómo debían de mantenerse, escuche bien porque esto es importantísimo para poder identificar quiénes eran ellos, la identidad y las tradiciones judías en un mundo. ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo era el contexto cuando esto empezó a darse o cuando esto se daba? En un mundo impregnado por la cultura cosmopolita. O sea, una cultura cosmopolita es una mezcla de culturas, ¿verdad? Una mezcla de culturas. Así era esta mezcla, esta cultura, por ejemplo, de origen griego y posteriormente romano. Era una mezcla de culturas. Y por lo consiguiente, al decir culturas, estamos hablando de formas de religión, formas de adoración, concepciones de Dios, de la divinidad, etcétera, etcétera. La mayoría de sus miembros eran personas instruidas, o sea, eran personas estudiadas. Por ejemplo, o más bien un ejemplo, ¿se acuerdan de algún ejemplo de alguien que había sido fariseo y que era muy instruido? Gamaliel, que era, por supuesto, Gamaliel, que era el maestro, fue el maestro de Pablo. Y Pablo, que dice que era hebreo de hebreos, en fin, era totalmente fariseo, ¿verdad? O sea, de esta secta, pertenecía a esta secta. Tenía una gran influencia sobre el resto de la población. Esto es importante. O sea, la población se había visto influenciada, muy influenciada por los fariseos y por sus doctrinas, por sus creencias. Los fariseos promovieron, por ejemplo, la idea de la pureza sacerdotal. Es que tal vez hay que conocer mejor el contexto cultural, histórico, para poder saber lo que esto significa, pero así a grandes rasgos, el asunto de los sacerdotes se había contaminado mucho y habían estado poniendo a personas en lugares del sacerdocio que no eran de la tribu de Leví. Ejemplo, ahora vamos a ver que eso eran también los saduceos. Los saduceos no eran de la tribu de Leví y sin embargo llegaron a ocupar puestos de sumos sacerdotes y de sacerdotes en el pueblo de Israel. Enseñaron además que aparte de los 10 mandamientos, enseñaban ellos, Moisés había impuesto ciertas leyes que no estaban escritas, oiga, y que se transmitieron, o ellos las transmitían mediante la tradición oral. La tradición oral era una tradición que Israel desde siempre, de todos los tiempos, había tenido, que los padres le contaban oralmente, o sea, le contaban oralmente a sus hijos, no leído de un libro, sino contado, todo lo que Dios había hecho y lo que Dios le había mandado a su pueblo hacer. Ellos decían entonces que habían algunas leyes que no estaban escritas, pero que de manera oral se habían transmitido, que Moisés no las escribió, pero que ellos las tenían y ellos las guardaban. Esto es lo que Jesús llamó en algún momento, hermanos, que ellos por las tradiciones de los hombres invalidaban la ley divina. Y esto es importante entenderlo. A grandes rasgos, según ellos, según los fariseos, según este movimiento sectario, ellos formaron esta secta para guardar la pureza de la ley.
De hecho, que si usted cree que la palabra fariseo significa hipócrita, déjeme decirle que no. La palabra fariseo significa guardador de la ley. ¿Sí? Guardador de la ley. Entonces, ellos habían creado esta secta con el propósito, según ellos, de purificar la ley, de darle pureza a la ley. Pero lo que realmente la hicieron, ¿qué fue? Que la pervirtieron. La pervirtieron. Y esto los llevó a caer en apostasía. Cuando Jesús está diciendo a sus discípulos, cuídense de la doctrina de ellos, lo que está diciendo es, esa doctrina es apostática, esa doctrina es apostasía. Esa doctrina no es pura, esa doctrina no es conforme a la ley de Dios. Su fe, por ejemplo, la fe de los fariseos, se concentraba solamente en lo externo, en la apariencia. Entonces, si en la apariencia ellos estaban bien, ellos eran super santos. ¿Sí? Si en la apariencia ellos guardaban la ley, y Jesús vino y los desenmascaró y les dijo: ustedes solamente ven lo que está afuera, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. La verdad y la genuinidad está desde el corazón hacia afuera, no solamente en lo externo. ¿Sí? Ellos entonces le daban una importancia mayúscula a lo externo y no a lo esencial de la fe, de la vida en Dios. Ok, veamos de esa misma manera los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran llamados sadoquitas. Sadoquitas. ¿Y saben por qué eran llamados sadoquitas? Porque eran descendientes de Sadoc, alguien que no era de la línea sacerdotal, pero que había sido puesto como sacerdote. Sadoc. Eran los integrantes de un grupo de judíos pertenecientes a la clase alta de la sociedad. No era gente pobre, no era gente humilde en el sentido de su condición pues material, intelectual, no. Era gente, hermanos, gente de la alta alcurnia, como dice alguien por ahí. Ellos pertenecían a esa alta sociedad judía de su época, y muchos de ellos integraban el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Una asamblea o un consejo de sabios que ejercían como jueces en cada una de las ciudades del reino de los asmoneos. Los asmoneos eran una familia descendiente de este señor Sadoc, ¿verdad? Los asmoneos, que fueron los que liberaron el templo cuando en el año 70, antes del año 70, fue en el año 70 más bien ocurrió la catástrofe y la destrucción del templo. Pero antes, ellos venían de esa línea. Antes del 150, resulta ser que los reyes habían tomado el templo, hermanos, el templo de Jerusalén, y lo habían profanado. Habían incluso hecho algunos rituales, habían hecho en el templo del Señor un templo a Zeus, un altar a Zeus, habían sacrificado un cerdo, ¿sí? Antíoco Epífanes II o segundo había hecho eso. De hecho, que por eso es que hay mucha gente que relaciona el 25 de diciembre con el paganismo también, porque fue en una fecha similar a esa en que Antíoco Epífanes consagró el templo del Señor a sus dioses, a Zeus, ejemplo. Y una de las formas que lo hizo, a sabiendas de que para los judíos el cerdo representaba la inmundicia también, él, en lugar de sacrificar un cordero, una oveja, sacrificó un cerdo, ¿sí? Y echó la sangre y esparció la sangre por todo lado y contaminó. Bueno, esta familia, llamado también en el libro
de los deuterocanónicos, los macabeos, no macarrones, macabeos. Los macabeos, ¿cuántos habían escuchado los macabeos? ¿Se han leído algo de los macabeos? ¿Sí? Los macabeos, eso fueron una familia entonces que empezaron a pelear contra el sistema romano hasta que lograron liberar el templo, la religión judía, y lograron hacer que al menos Jerusalén se independizara política y religiosamente en mucho del imperio romano. Entonces, a ellos se le llamaban sadoquitas porque ellos venían de esa descendencia, ¿sí? Ellos eran los descendientes de esa línea. Bueno, veamos algunas otras cosas. Ellos pertenecían entonces al Sanedrín, a esa asamblea, a ese consejo. Este estado judío independiente se constituyó tras la revuelta de los macabeos, era lo que les decía, que tuvo lugar en el 167 y el 160. Debido a la influencia que ejercían sobre el pueblo, los Seleucidas, o sea, los descendientes, la dinastía de Seleuco, uno de los capitanes de Alejandro Magno, que se había quedado con una parte del reino de los romanos, los Seleucidas y romanos buscaron su apoyo para asegurar su dominación sobre Palestina. ¿Qué quiere decir eso? Ellos se habían aliado, estas personas, los saduceos, se aliaron a los reyes, se aliaron a los que tenían dominio sobre Israel para ocupar ciertos puestos de mucha importancia, ¿sí? O sea, se habían corrompido, se habían olvidado de la pureza y habían corrompido, mis amados hermanos y hermanas, la doctrina. Frente a estas presiones, los saduceos mostraron una actitud colaboracionista, o sea, se volvieron colaboradores que los llevó a adoptar modas, y escuche esto que es muy importante, y culturas extranjeras, por lo que eran odiados por los grupos de los judíos extremistas. Los judíos que guardaban ortodoxamente la fe, o sea, se apegaban a la fe tal como Dios la había revelado, entre ellos como los celotes, y luego posteriormente ya decía los fariseos, que nacieron como una repulsión a los saduceos. En fin, su doctrina llevó a estas personas, hermanos, a la apostasía, porque ellos se habían impregnado y se habían dejado helenizar. Helenizar es la cultura que tiene que ver con los griegos primordialmente, que tenía que ver con sus dioses, tenía que ver con su pensamiento pagano de vivir, de ver el mundo, de ver las cosas, ¿verdad? Ese pensamiento pagano, ese pensamiento contrario a Dios, no diferente a Dios, que es algo que me gusta a mí enfatizar, porque a veces decimos que los cristianos tenemos que ser diferentes. Eso pasaría como que aquí están los que no son y aquí están otros que simplemente son diferentes. Pero cuando analizamos el evangelio no es diferente, el evangelio es contrario. Contrario. Tal vez usted dirá, y no es lo mismo. No, fíjese que no. Pues era un asunto de término, es más que términos. Es que diferente es como que tengo esta color azul, esta roja y esta blanca. Hay tres variedades, una es diferente de la otra por el color o alguna otra característica. Pero cuando estamos hablando del reino de la luz y estamos hablando del evangelio, el evangelio es contrario a todo lo demás. Está el evangelio, está el reino y está todo lo demás que es contrario al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el punto? Estas personas cayeron en apostasía. Y cuando Jesús le advierte a sus discípulos sobre la doctrina que estas personas tienen, es porque estas personas, tanto los fariseos como los saduceos, eran apóstatas.
Y ellos debían desde ya saber que todo lo relacionado con la apostasía era contrario al reino de los cielos, era contrario al evangelio, era contrario a lo que ellos eran ahora. Ahora sí, veamos qué es la apostasía. Sí, ¿qué es la apostasía? Bueno, podríamos simplificarlo y decir, bueno, la apostasía es simplemente alejarse de la fe. Es alguien que supuestamente ha estado en la verdad, y digo supuestamente porque la palabra del Señor también dice, Juan, por ejemplo, el apóstol dice en su primera carta que si hubieran sido de nosotros, no se hubieran ido de nosotros, en el sentido de la fe, en el sentido doctrinal, ¿sí? Y cuando habla de la fe, está hablando de la doctrina apostólica, pero alguien puede apostatar, escuche bien, parcial o totalmente. Porque déjeme decirle que la apostasía puede ser un proceso de irse apartando de la verdad hasta terminar enteramente en la mentira. Número 1, apostasía es el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia por las enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera doctrina cristiana. Nuevas revelaciones, nuevas doctrinas que la iglesia de Cristo nunca ha tenido ni ha creído. Usted como creyente sabe de dónde viene todo lo que usted cree. Usted sabe, mi amado hermano, y yo sé de dónde viene todo lo que usted y yo creemos. Déjeme decirle que la mayoría de los cristianos no lo saben, porque ni siquiera nos hemos tomado, hermanos, el tiempo para escudriñar la historia de la iglesia. Ni siquiera eso hemos hecho. Y ni siquiera sabemos cuándo, así como nacieron estos movimientos sectarios dentro del judaísmo, no sabemos cuándo han nacido los movimientos sectarios que tenemos hoy en nuestros días. Hacemos las cosas porque nos las transmitió otra generación. Hacemos las cosas sin pensar si eso es lo que la Biblia dice que debemos de hacer o eso no es lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Lo hacemos por un asunto de tradición, lo hacemos por un asunto de religión y no lo hacemos por un asunto de fe y de convicción en la verdad. Y eso, lamentablemente, mis queridos hermanos y hermanas, no puede seguir siendo en nosotros. Usted y yo no podemos hacer cosas simplemente porque eso fue lo que me enseñaron. Y entonces eso es lo que hago. Pero número 2, también la apostasía tiene que ver con la total renuncia de la fe cristiana. ¿Sí? La total renuncia de la fe cristiana, que se traduce en un abandono total a Cristo o de Cristo. Yo me atrevo a decir que hoy tenemos a muchas congregaciones locales camino a la apostasía. O sea, ya están caminando sobre un pantano. ¿Cuántos han caminado sobre un pantano? Bueno, sobre un pantano tal vez suena como un poco extraño, ¿no? ¿Verdad? Porque los pantanos generalmente son arenas movedizas, o bueno, allá está mi hermana que sé por la experiencia que tuvo, que caminó sobre pantanos. Una vez recuerdo que andábamos ¿cómo se llama este lugar aquí? Que es muy caluroso, por cierto, Sarapiquí. Andábamos en Sarapiquí
y íbamos a ir dizque a un río, dizque a pescar, ¿no? Y digo porque no pescamos nada nosotros, pescaron los pescadores, pero nosotros no pescamos nada. Bueno, y resulta ser que íbamos, y para cruzar hasta el río había que pasar por un pantano, hermanos. Pero vean qué interesante, este pantano estaba cubierto por una especie de zacate, por una especie de monte de zacate, pero el cuidado que había que tener, nos explicó el muchacho que nos llevaba, era no ir a meter los pies en medio de un lugar donde no estuviera bien tupido el zacate, porque primeramente que eso que está ahí abajo, hermanos, es un lodo totalmente podrido, y segundo que es muy profundo, muy profundo. Y él dijo, cuidado, se van a enfondar ahí, cuidado. Entonces íbamos así caminando, todo eso se mueve así como, ¿verdad? Como es totalmente inestable, ¿verdad? Pero mientras íbamos tocando que el zacate estaba duro, íbamos confiados. Y después decíamos, cuidado, aquí hay un hueco. Entonces hay que dar el pie largo, o sea, el paso largo. Bueno, déjeme decirle, yo creo que hay congregaciones que están caminando así hoy, hermanos. Y algunos están cayendo en apostasía y no se han dado cuenta porque siguen repitiendo o siguen simplemente hablando de nuevas revelaciones y ya no hay nuevas revelaciones. Ya no hay nuevas revelaciones. Aquí está toda la revelación de Dios para usted y para mí. El que usted y yo no la entendamos, el que usted y yo no la sepamos, eso no quiere decir que no está y que por lo tanto tenga que haber una nueva revelación. Aquí están todas las revelaciones, hermanos. Aquí está toda la revelación en un sentido general, toda la revelación. Pero estas personas queriendo ellos, según ellos, humanamente purificar la religión, purificar el judaísmo, lo que hicieron fue apostatar. Y es que usted sabe que esa es la tendencia cuando las cosas se dejan en la mano del ser humano. Siempre las pervertimos, siempre las llevamos a los extremos. Y cuando llevamos algo al extremo, ya lo estamos sacando de la verdad. Cuando algo lo llevamos al extremo, ya no estamos caminando entonces en línea correcta, no estamos caminando en camino correcto. Jesús le advierte esto a ellos porque el asunto es que si hubiéramos vivido en ese contexto, nos hubiéramos dado cuenta que, vamos a ver, estas doctrinas eran muy llamativas. Ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían que esta vida se acababa al morir y que por eso disfrute, por eso busque ser rico, y si usted es rico, esa es la bendición de Dios. Eso decían los saduceos. Si usted es rico es porque Dios lo ha bendecido, porque usted es justo, y si usted es pobre, entonces es porque usted no es justo. Usted es injusto delante de Dios. Y los fariseos tenían otra serie. Ellos sí creían en los espíritus, en los ángeles. Ellos sí creían en la resurrección. Ellos sí creían, pero tenían un montón de otras doctrinas totalmente aberrantes y contrarias a la verdad. Y Jesús dijo, mire, cuídese de estas personas, cuídese de su doctrina. Cuando nosotros elegimos una iglesia para congregarnos, ¿cuál es el parámetro que usamos? Yo le voy a decir en la mayoría de los casos cuáles son los parámetros que usamos. ¿A qué distancia queda de mi casa? ¿Cómo es el local? ¿Es bonito? ¿Hace calor? ¿No hace calor? ¿Hay parqueo? ¿No hay parqueo? La escuelita de los niños, ¿es bonita? ¿No es bonita? ¿Se le da escuela a los niños? ¿No se le da escuela a los niños? El pastor es un buen predicador, es muy carismático y elocuente, o es como algunos otros pastores, posiblemente incluido yo.
¿Cómo es? El grupo de alabanza. ¿Cuántos integrantes hay en el grupo de alabanza? Hay batería, hay teclado, hay guitarras, hay de todo eso. A ver, suena bonito, suena rico eso. Esos son los parámetros, hermanos, que la mayoría de personas cristianas utilizan para ubicarse en una iglesia local. Pero Jesús no les dijo: mire, cuídense porque esa gente toca la batería muy duro. Mire, cuídese porque esa gente, mire, no, ¿sabe qué? Cuídese de la doctrina. ¿Será entonces que es que la doctrina es el fundamento de todo? Eso es, hermanos. Es que la doctrina es el fundamento de todo. Es que qué doctrina tiene, es que qué enseñanza, es que sobre qué fe, sobre qué enseñanza, sobre qué doctrinas está la fe de esas personas a las cuales yo me estoy uniendo para decir que son mis hermanos, para decir entonces que yo voy a estar con ellos y que estoy de acuerdo con ellos. Saben, mis queridos hermanos y hermanas, que si revisamos la historia bíblica, el asunto de la apostasía en Israel no fue algo nuevo. O sea, esto que está pasando en el año 160, 70, 50, el año 0, o sea, en el tiempo de Cristo, déjeme decirle, eso no es algo nuevo, eso no es algo que podamos llamarlo atípico, fuera de lo que es típico, de lo que es que se da siempre. Déjeme decirle, mis queridos hermanos, que esta fue la realidad de Israel en muchas veces de su historia. Hubieron hombres apóstatas y muchos momentos donde la nación entera o en su mayoría cayó en apostasía. O sea que esta advertencia de Jesús no es una advertencia, vamos a ver, que se pueda tomar livianamente. No es algo que se pueda tomar así como a la ligera. No, esta enseñanza de Jesús, como dije antes, es una enseñanza vital. Por ejemplo, hoy quiero dedicarme a esto, que veamos la historia de Israel, hermanos. Así, a vuelo no de pájaro, sino de águila en picada. ¿Saben cómo es eso? Vuelo de pájaro es un vuelo del pájaro que va volando, ¿sí? Despacio, rápido, pero despacio. Pero ¿cómo es el vuelo del águila en picada? Muy rápido. Ese es el vuelo del águila en picada. El vuelo del águila en picada, vamos a ver, por ejemplo, el tiempo de los jueces. ¿Cómo fue el tiempo de los jueces de Israel? Ay, pastor, ¿para qué nos enseña esto? ¿Para qué nos enseña esto, pastor? Porque los cristianos no conocemos la Biblia, hermanos. La mayoría de nosotros no conoce ni siquiera la historia bíblica. No sabemos ni cómo se desarrolló la historia de Israel. A veces a los niños solamente les enseñamos nada más que a Jonás se lo tragó una ballena y todo eso es importante, todo eso es parte, pero eso es todo lo que le enseñamos. Que a Jonás se lo tragó una ballena, a Daniel se lo iban a comer los leones y no se lo comieron porque el Señor lo guardó, etcétera, etcétera. Y eso es lo único que a veces le enseñamos a los niños y eso es lo único que a veces nosotros los grandes sabemos. Pero la historia, a ver, la historia de Israel, la historia de los jueces, a ver, 320 años aproximadamente fue el periodo de los jueces. ¿Con quién comenzó el periodo de los jueces? A ver, hermanos amados, hermanas amadas, ¿con quién empezó el periodo de los jueces? ¿Quién fue el primer juez sobre Israel? Juez, no rey, juez. Samuel, el profeta y juez y sacerdote. Samuel fue el primer juez
sobre Israel antes de que Israel tuviera un rey. Y en los días últimos de Samuel, Israel se rebeló y dijo: nosotros queremos ser como el resto de las naciones y queremos un rey. Y Samuel se enojó, y Samuel se resintió, y Samuel se dolió. Y Dios le dijo: no te han rechazado a ti, sino a mí, para que yo reine sobre ellos. Ponles un rey. Pero este rey va a tener estas características. Se llama Saúl, y va a tener estas características. Va a ser malo, les va a hacer la vida imposible, los va a estuzar, les va a sacar la lana, les va a sacar todo para él. Y como si fuera poco, un apóstata, alguien que después de conocer la verdad terminó siendo desechado por Dios, atormentado por demonios y practicando la brujería. Bueno, en este periodo de estos 320 años, mis amados hermanos y hermanas, la nación de Israel fue gobernada por una serie de hombres, y en un caso una mujer. ¿Cómo se llamaba? Débora. Y estas personas fueron puestas por Dios por una razón importantísima, vital. ¿Saben por qué? Porque, si no se ha dado cuenta, vaya y léalo a su casa. El libro de los Jueces comienza diciendo que cada uno vivía según sus propios pensamientos, sus propios deseos. ¿Y sabe cómo termina el libro de Jueces? Y cada uno vivía según sus propios deseos, según sus propios pensamientos. Y cada uno hacía como le daba la gana, como quería. ¿Sabe cómo se llama eso? Anarquía. Era un pueblo anárquico, era un pueblo que vivía en anarquía, pero era un pueblo que vivía en apostasía. Porque ¿qué era lo que hacía que ellos cayeran en eso? Se apartaban de la ley. Escuche, esto es punto vital. Se apartaban de la verdad, se apartaban de la ley. Nadie que se aparte de la ley de Dios se va a quedar neutral. El apartarse de la ley de Dios es lo que hace, o más bien debe de entenderse como el abandono de la verdad y el trasladarse a la mentira. Pero resulta ser que nosotros podemos pensar, mis amados hermanos, que existe un término medio. Yo no estoy ni en la verdad ni tampoco estoy en la mentira. ¿Dónde estás? En medio. Déjeme decirle, bíblicamente eso no existe. ¿Sí? Bíblicamente no existe. Estos 320 años aproximadamente tenemos, por ejemplo, mis amados hermanos, una constante. La constante era: Israel se aparta de la verdad, deja la ley, empieza a vivir de acuerdo a sus propios deseos, empiezan a adorar a otros dioses que no son el Dios de Israel. ¿Sí? Adorar a otros dioses de los pueblos paganos de Canaán, a donde ellos llegaron, habiéndoles Dios advertido: mire, yo los llevo a esa tierra de donde está el amorreo, el eteo, etcétera, etcétera. Y ellos tienen otros dioses, y ellos tienen estas costumbres que ustedes no deben de imitar. Pues ¿qué fue lo primero que Israel hizo, hermanos? Empezar a imitar a las naciones paganas, y terminaron adorando a sus dioses, a Moloc, a Astarte. Terminaron adorando a todas sus diosas y sus dioses. Y entonces la ira de Dios se encendió sobre Israel, y los enemigos de Israel vinieron y los vencieron y los subyugaron y los hicieron darle tributo a esas naciones. Y empezó el dolor, y empezó el ay y el ay y el ay. Y entonces, ¿qué pasaba en esos 300 años?
¿Cuál es la tónica? Eso usted lo lee y eso se repite una y otra y otra y otra y otra hasta el final. ¿Y cómo termina al final? Terminan igual, en apostasía, hermanos, en apostasía. Dios levantaba un hombre, o en ese caso una mujer, levantó ¿para qué? Para que ese hombre se levantara de parte de Dios, con la sabiduría de Dios, con la fuerza de Dios, entre ellos Sansón, entre ellos Gedeón, entre ellos Jefté, entre ellos una serie de hombres que Dios levantó. ¿Para qué? Porque entonces cuando Israel se veía con el agua hasta el cuello ahogándose, entonces empezaba a gritar al Señor y se arrepentía de sus pecados y volvían de nuevo a Dios y volvían de nuevo a la ley, y entonces Dios se compadecía y levantaba a un hombre y los liberaba, y así vivían un tiempo. Y mientras ese juez vivía, Israel estaba vuelto a la verdad. Pero una vez que ese hombre moría, Israel de nuevo se volvía a la apostasía. De nuevo. Y así una y otra y otra y otra y otra. Entonces, ¿sabe qué, mis queridos hermanos? El tiempo de los jueces fue un tiempo donde la mayoría del tiempo Israel vivió en apostasía, lejos de la verdad, contrario a la verdad. Pero luego viene otro tiempo, viene otro periodo importante. Más o menos, para que usted tenga una idea, la historia de la Biblia está dividida de esa manera: tiempo de los jueces, tiempo de los reyes y los profetas. Y en el tiempo de los reyes y los profetas, el primer rey que Israel tuvo fue un apóstata, 100% apóstata. Pero no fue el único, ¿sí? No fue el único. ¿Quiénes más fueron reyes apóstatas? Uno del cual hablamos mucho y destacamos mucho de él. No, David no fue apóstata. Cayó en pecados, que es diferente, pero no fue apóstata. Fue un hombre que se mantuvo en la verdad de Dios y en el temor de Dios siempre. Salomón, el hombre más sabio, mis queridos hermanos y hermanas, el hombre más sabio, el hombre más sabio, terminó cayendo en apostasía. Quiero leerle en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, voy a leer una porción rápidamente para que podamos tener una idea. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de ¿quién? ¿Quién era Faraón? El rey de Egipto. ¿Era un siervo de Dios o era pagano? ¿Egipto era pagana o era un pueblo conforme a la verdad de Dios? Pagana. Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, no hebreas, no del pueblo de Dios, a las de Moab, y describe a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. O sea, no tendrán relaciones íntimas, cercanas, emocionales, matrimonios con ellas, ni ustedes con ellas, ni ellas con ustedes. ¿Por qué razón? Porque ciertamente, oiga hermanos, ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, se enamoró de ellas, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿qué hicieron? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios.
como el corazón de su padre David. ¿Ven? Hay una total diferencia entre el corazón de David y el corazón de Salomón, que se dejó llevar por sus pasiones, se dejó llevar por sus deseos y terminó apostatando de la fe, adorando a dioses abominables, a dioses. Lea conmigo en el verso 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le mandó. ¿Qué es no guardar lo que Jehová nos manda? Apostasía. Apostasía es no seguir lo que Dios nos manda. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto, dice, en ti, y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Cuántos saben lo que sucedió luego? No en el tiempo de Salomón, sino de uno de los hijos de Salomón. ¿Alguien sabe lo que pasó? ¿Hasta dónde llegaron las consecuencias de esta maldad apostática de Salomón? La división del reino. El reino de Israel era uno solo, hermanos, 10 tribus. ¿Y sabe qué pasó? Se convirtió en 2 reinos, como parte de consecuencia, como parte del juicio de Dios. ¿Sí? Luego entonces 10 tribus en la parte norte de Israel dijeron: no queremos que nos gobierne alguien de la casa de David. O sea, no queremos que alguien descendiente de Salomón nos gobierne. Nosotros nos retiramos y hacemos una nación aparte. Y quedaron solo dos tribus de este lado: Benjamín y Judá. Por eso es que usted y yo podemos leer en el libro de los Reyes, de Crónicas, en primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel, pero bueno, ya eso fue más tarde, posterior en el tiempo. Pero podemos leer ejemplo, porque todavía en los días de Samuel y de Saúl y de David el reino era uno solo, y en los días de Salomón todavía era uno solo. Pero a partir de ahí, yo podemos leer que había un rey de Judá y un rey de Israel. Y si alguien no entiende esto, se puede confundir como un rey de Israel y un rey de Judá. ¿Qué es esto? Era por esto, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Porque el apartarse de Dios, por supuesto, la apostasía trae consecuencias graves. ¿Sabe hasta dónde llegó? Que se enfrentaran los judíos, de ahí viene la palabra judíos, de Judá. Los judíos se enfrentaran con los israelitas y se mataran, hermanos, hicieran guerra unos con otros, siendo hermanos, siendo hijos del mismo pacto, siendo hijos, estando en las mismas promesas de Dios. ¿Saben, mis amados hermanos? Se enfrentaron en guerra. Hubieron momentos donde tribus de Israel estuvieron a punto de ser extintas, o sea, de desaparecer por sus pecados de apostasía. Y por eso es que Dios levanta a sus profetas, Isaías, Jeremías, Amós, Abdías y a todos los demás, y Dios los levanta, entre otras cosas, para llamar a su pueblo a volverse a su ley, a su verdad. Una y otra vez, en la labor principal, el oficio principal de los profetas era ese: vuélvanse al Señor, vuélvanse a sus estatutos, vuélvanse al pacto que Él hizo con ustedes. El pacto de Dios con Israel tenía que ver con que Israel hiciera lo que Dios les había dicho, y Dios iba a hacer lo que Él había prometido hacer con ellos. Una y otra vez, hermanos, de nuevo, esa es la tónica, de nuevo, esa es la constante. Una y otra vez. Ven qué emocionante es la historia bíblica, hermanos, cuando la leemos con entendimiento. Y nos quedan grandes lecciones.
grandes lecciones. Dios en su misericordia de nuevo, no solo a los jueces, ahora a los profetas, ¿sí? Levanta a los profetas, levanta a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas y otros que no escribieron libros, pero que también hicieron el trabajo profético. Ejemplo, como Natán, cuando llegó a exhortar y a llamar al arrepentimiento a David, que había caído en una serie de pecados, no en apostasía, pero sí en algunos pecados horribles de adulterio, de homicidio, etcétera, y lo llamó al arrepentimiento. Y hubieron otros profetas así, hermanos, pero de nuevo la historia nos revela que de nuevo Israel tenía una tendencia a la apostasía constantemente. Y lea primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas y verá que de los reyes se dice: e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y eso malo era apostasía. Dios había mandado que los reyes tenían que tener una copia de la ley para andar y gobernar al pueblo de Israel de acuerdo a sus leyes. Él primero tenía que ser una persona que debía de vivir conforme a la ley, y conforme a la ley debía de juzgar y de gobernar a esa nación. ¿Qué es lo que usted y yo podemos ver aquí, mis queridos hermanos y hermanas? Entre otras cosas y un montón de cosas, que esa es la tendencia del carácter humano. Pero que no estamos hablando de los paganos, estamos hablando de los llamados como pueblo de Dios. Una y otra y otra y otra. Usted y yo ahora podemos entender mejor por qué Jesús les advierte tan vehementemente que tengan cuidado de la doctrina de ellos. Porque la tendencia a caer en la apostasía había sido un precedente histórico en Israel. Un precedente histórico que aquí está plasmado en las páginas de la palabra de Dios. Y por eso, déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que si no nos tomamos este asunto con seriedad, podríamos lamentablemente ser una de esas personas que en un momento dado podemos caer en apostasía o podemos ir rumbo a la apostasía. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Es revisar nuestra fe, es revisar nuestras doctrinas, es revisar lo que nosotros creemos, por qué lo creemos, por qué lo hacemos, por qué. Y obviamente no pueden ser preguntas sin respuestas. Tenemos que respondernos, y la palabra de Dios, nos responde claramente y contundentemente. Entonces, podemos ver por un lado que esa es la tendencia del ser humano, hermanos. O usted y yo creemos que nosotros estamos en otro momento, estamos en otra realidad, no, vamos a ver la próxima semana cómo el Nuevo Testamento, una de las advertencias mayores que el Nuevo Testamento hace a través de Jesús y de los apóstoles y de los escritores bíblicos, es sobre la apostasía. O pensamos que nosotros estamos vacunados contra eso. ¿Sabe qué es lo único que nos puede vacunar a usted y a mí, y realmente ser el antídoto para librarnos de ese terrible y espantoso veneno llamado apostasía? Es la verdad, es conocer la verdad. Pero la verdad, hermanos, no es algo que está allá en una nube arriba, donde es casi imposible que usted y yo lleguemos y solo la veamos a lo lejos allá, la verdad, y digamos: ¿y cómo haría yo para subir ahí? ¿Cómo haría yo para tener eso? No, mi amado hermano y mi hermana, la verdad está aquí. Lo que pasa es que hemos traído una herencia, hermanos,
una mala herencia. Y es que a todo le decimos amén. Y le decimos amén a lo que no estamos seguros que eso es lo que Dios dice en su palabra. Y claro, nos hemos hecho una estructura doctrinal, mental, y en base a eso es que vivimos y funcionamos. Ahora usted puede entender lo importante que es que nuestra fe esté basada solo en la verdad. Porque de lo contrario, se nos van a pasar una serie de enseñanzas, de ideas, como fue en los días de los fariseos, como en los días de los saduceos, como en los días de los jueces, como en los días de los reyes, como en todo el tiempo aún después de Jesús. Vamos a ver la próxima semana. Hermanos, esto no es un tema, esto no es algo, hermanos, como algo más. Por favor, despertemos, que Dios nos despierte, por favor. Tenemos que despertar. Esto no es algo más, hermanos. Esto es algo serio. Esto es algo sumamente serio. Sumamente serio. En el tiempo del profeta Elías, ¿sabe qué creyó Elías? ¿Sabe qué dijo Elías? Que todos habían claudicado, todos se habían ido tras la mentira y solo él quedaba de parte de Dios. Y ahora, yo que soy el único, la verdad, según la perspectiva de Elías, según la óptica de Elías, la verdad estaba extinta en el pueblo de Israel. Y solo yo he quedado, dijo cuando estaba en aquella cueva, le dijo el Señor. Y ahora, como si esto fuera poco, me buscan para matarme. Y por eso he venido aquí, porque yo soy el único representante de la verdad en este país, en esta nación, de impíos, de apóstatas. ¿Y saben qué le respondió el Señor? 7,000 me he guardado que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Sabe cómo se llama eso? Que Dios siempre se guarda un remanente. Dios siempre se guarda un pueblo que guarda en su verdad, un pueblo que le teme, un pueblo que lo ama, un pueblo que está dispuesto a todo, pero no dispuesto a negociar la verdad. La gran pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana y para terminar es, porque luego en los días de Isaías pasó lo mismo, y en los días, como ya decíamos, de todos los profetas pasaba lo mismo. Pero Dios, dijo Isaías, si Dios no hubiera guardado un remanente, ¿sabe cómo dice que Israel hubiera sido? Como Sodoma, o sea, extintos totalmente. Dios los hubiera extinguido, así como destruyó a Sodoma, Gomorra, a Zeboín, a esas ciudades impías. Dice, así hubiera sido el pueblo de Dios, así hubiéramos sido nosotros, si Dios no hubiera guardado un remanente. La próxima semana, hermanos, vamos a ver a vuelo de águila en picada, recuerda. Vamos a ver la historia de la iglesia cristiana. Y vamos a ver en los puntos centrales donde la iglesia cristiana, grupos cristianos han claudicado en la verdad y han caído en apostasía, y se han metido movimientos y doctrinas apostáticas en la iglesia. Y déjeme decirle algo, y pareciera ser que la mayoría de nosotros no nos hemos dado cuenta. Hay denominaciones que tienen nombres característicos a ciertos movimientos, y déjeme decirle, y nosotros
nos confesamos de esa denominación y de ese movimiento y nosotros no sabemos ni dónde vino, ni cómo viene, ni por qué nos llamamos así, hermanos. Ejemplo, y espero con esto no ofender a nadie, porque ese no es mi objetivo, no es ese, no tendría sentido. ¿Para qué yo me voy a usar el púlpito del Señor, el lugar donde se debe de hablar la verdad? ¿Para qué yo voy a hablar algo simplemente con el objetivo de ofender a las personas? Que Dios me libre. Pero ejemplo, ¿qué es el movimiento pentecostal? ¿Por qué nos hemos autollamado pentecostales? Iglesia tal, pentecostal, iglesia tal, pentecostal, iglesia tal, pentecostal. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo comenzó? ¿A raíz de qué? ¿Qué frutos ha traído el pentecostalismo a la iglesia contemporánea, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué cosas han venido con el pentecostalismo? ¿Alguien sabe qué cosas han venido con esos movimientos que se han dado a lo largo de la historia de la iglesia cristiana? La próxima semana, hermanos, no se lo pierda, hermanos. Vamos a ver, porque déjeme decirle, nosotros no estamos exentos de esto. Hoy peligramos igual, y por eso es que el llamado de Jesús a sus discípulos y el llamado de los apóstoles a las iglesias es tan vehemente. Guárdense de la falsa doctrina, guárdense de la apostasía, porque la falsa doctrina lleva a la apostasía. Padre bueno, esta mañana queremos agradecerte, Señor, tu bondad y tu amor. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, que tengas de nosotros misericordia. Abre nuestro entendimiento, que en lugar de huir, en lugar de enojarnos, en lugar de irritarnos, más bien podamos temblar delante de ti con temor reverente y podamos decir: Dios, ayúdanos, guárdanos, ayúdanos a mantenernos en tu verdad, ayúdanos a que esta iglesia cada vez vaya en su caminar hacia tu verdad, Señor. No que nosotros seamos únicos, ni que pretendamos con esto ser los mejores ni únicos. Líbranos de esas ideas, Señor, que van en contra de tu carácter, Señor. Pero sí, ayúdanos a ser una iglesia local que revisa sus doctrinas, que profundiza en tu palabra, Dios, para ver si lo que hacemos, lo que practicamos, Dios, es conforme a tu verdad. Guárdanos de la apostasía, Señor. Guarda ese remanente, guarda tu pueblo, Señor. Y en esta mañana terminamos diciéndote: gracias, Dios, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, porque el error no destruirá tu iglesia, Señor. Pero guárdanos a cada uno de nosotros y ayúdanos a formar parte, Señor, de ese remanente, de ese pueblo, Dios, que se mantiene en tu verdad. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.